Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura del mercado europeo. Y antes de nada, como siempre, confirmarme por favor que me escucháis correctamente y que en vuestras pantallas tenéis el disclaimer sobre los CFDs. Gracias. Venga, pues comenzamos. Básicamente arrancamos una sesión con pocos movimientos de intensidad después de haber visto ayer cómo los índices no mantenían las subidas en verde y cerraban en negativo los índices americanos, el S&P un 0,36 y el Dow Jones un 0,65. Pues bueno, tenemos hoy una negociación mixta por parte de Asia. De los que más caen en este caso son el Nikkei japonés, mientras que los índices chinos, el Shanghai Composite principalmente, es el único que se mantiene en positivo junto con el índice australiano, mientras que los europeos, después de la apertura de contado, mantienen ese sesgo mixto donde el IBEX 35, el FRA 40 y ya se ha dado la vuelta el MIB italiano, estaban cotizando en rojo. Solamente el italiano en último término se ha dado un giro y está cotizando en verde junto al DAX alemán en torno a un 0,15, un 0,20%. Lo que tenemos hoy es una sesión con ligeras tensiones por parte de China, sobre todo con el aspecto de Corea del Sur y Corea del Norte. Siguen impactando y mucho los datos de infectados por coronavirus, que en este caso el número de infectados confirmados supera ya los 8,4 millones de personas. El número de fallecidos ha rebasado la cifra de 450.000 y ya son 4,4 millones de personas las que se han recuperado de la enfermedad. Estamos hablando prácticamente de un 50% de los infectados. Mientras tanto, pues en China, en Wuhan, donde aparentemente se originó el virus o se empezó a propagar, un estudio realizado sobre humanos indica que posiblemente no podemos desarrollar inmunidad al virus en el largo plazo. Sin embargo, este documento deberá ser revisado por otros países que realicen el mismo estudio y comprueben los datos que fundamenten esa afirmación. A nivel de bancos centrales tenemos una jornada marcada por muchas decisiones de tipos de interés. Empezamos por China, que redujo su tipo repo inverso a 14 días del 2,55 al 2,35. Tenemos la decisión del Norges Bank, del SNB y del Banco de Inglaterra, que en principio se prevé que estos no cambien los tipos de interés, pero se prestará atención a la comparecencia posterior del gobernador, que probablemente dé detalles sobre algún anuncio de programa de inyección de liquidez quantitative easing para la recompra de bonos para inundar el mercado de libras esterlinas, mientras que en el caso del SNB se espera que se mantengan en el menos 0,75 y el Norges Bank los mantenga a cero. En este caso, el Banco de Inglaterra también los tipos los mantendría al 0,1%. Importante hoy en el calendario macroeconómico, tendremos una reunión a las 2 de la tarde que se reunirá la OPEP en Austria, el Comité Conjunto de Seguimiento Ministerial, y en principio pues puede que esto pueda dar pie a nuevas decisiones de recortes de producción para intentar equiparar la oferta a una demanda muy inelástica, que no está creciendo lo suficiente o de manera estable para confirmar que hay una recuperación ni de lejos, de hecho, y en principio, bueno, pues se espera que reajusten la producción para intentar mantener los niveles de precio del barril en los niveles actuales para, lógicamente, entre otros países, Estados Unidos, pues pueda mantener su producción de petróleo a partir de esquisto. Aparte de eso, bueno, pues a ultimísima hora de la tarde tendremos el dato de solicitudes de prestación por desempleo en Estados Unidos a las 2:30, que se espera que la cifra sea de 1,27 millones de personas o de solicitudes nuevas frente a las 1,5 millones comunicadas la semana pasada. A nivel de divisas vemos como el dólar está recuperando poco a poco terreno, lo que sí es cierto que el yen japonés es quien se lleva la palma y en este caso pues ese sesgo nos puede dar un marco defensivo seguido además del euro. Entonces prestaremos atención a las emergentes que en este caso están recortando y a las divisas referenciadas a las materias primas como el dólar neozelandés o el australiano, pues ven recortes en su cotización junto con la corona noruega muy referenciada al precio del crudo. Crudo, que si ya nos vamos a la materia, pues ayer cotizó con mucha volatilidad, como viene siendo habitual, pero acabó cerrando plano.
Hoy, bueno, aunque ha abierto con un ligero sesgo bajista, ha empezado a recuperar cotización después de haber rebasado levemente su media de 200 sesiones y vuelve a tocar de nuevo pues lo que ha venido siendo la resistencia o el movimiento a partir del cual se esperaría un impulso mucho más grande hacia el segundo nivel por encima de los $40 por barril en el caso del Texas, después de haber hecho una figura de doble suelo durante pues el principio de semana, durante el viernes y este lunes pasado. En el caso del Bren, el movimiento es similar, figura de doble suelo, pivote en los niveles de resistencia de primer orden del doble suelo y en principio, pues si se confirmase la figura, debería buscar o retestear en el caso del Brent los niveles de $43 por barril. En cualquier caso, hoy estaremos pendientes de esa reunión de la OPEP porque probablemente las directrices o lo que se vaya filtrando de esa reunión pues marque la directriz hacia donde pueda dirigirse el petróleo en los próximos días. En el caso del oro, en este caso, bueno, pues mantiene una tonía muy estable en torno a esos 1.400, 1.720 dólares por onza y en principio después de pues un pequeño análisis que tendréis disponible en los próximos días sobre el oro, veréis las perspectivas que hay para el resto del año, sobre todo el periodo vacacional y el punto de inflexión que nos podríamos encontrar en torno al mes de octubre. En el caso de la plata, movimiento similar, rango lateral por encima de los 17,35 dólares por onza y estable en los 17,50. Ya si nos vamos a la renta fija, pues bueno, mantenemos la tonía en el caso del bono americano, el T-Note, que mantiene su rango lateral o su cotización dentro del rango lateral, incluso en el punto medio. Por lo tanto, nada que reseñar, ni siquiera un movimiento relevante en su fuerza relativa. En el Bund alemán, en este caso, atonía en torno a los 175.000 euros por bono, después de haber alcanzado casi la resistencia previa la resistencia actual que ha sido el soporte en el movimiento alcista anterior y en el caso del VIX hoy pues parece ser que esta incertidumbre y este sesgo máxime bajista dentro del signo mixto que tenemos hoy, pues una recuperación del VIX por encima de los 34 puntos porcentuales. En el caso de los índices, bueno, pues ayer vimos como el índice alemán, siguiendo la estela de los comportamientos en Estados Unidos después de la apertura, bueno, pues se hizo prácticamente un movimiento plano, aunque cerró ligeramente por encima y aguanta este nivel de los 78,6. Tenemos la resistencia del nivel de los máximos de 2015 en los 12.426, que actualmente pues está generando pues una resistencia bastante obvia desde prácticamente el martes. Tras la gran subida que vimos el pasado lunes, pues se ha estancado el nivel del DAX en esos niveles. En el caso del SP500, después de haber generado un movimiento alcista al inicio de la semana, lleva 2 jornadas con recortes y bueno, pues parece ser que el movimiento de impulso de la tercera onda de Elliott en el segundo movimiento parece que no se va a cumplir. Prestaremos atención lógicamente en los próximos días porque esto puede generar algún tipo de divergencia en el mercado. En el caso del Nasdaq no consigue volver a atacar el máximo histórico alcanzado de los 10.154 el pasado día 10. Mientras tanto, en el caso del Dow Jones, con un movimiento muy similar al del SP500, rebota o toca límite en su resistencia en el 78,6 de Fibonacci en torno a los 26.700, 26.800 puntos para volver a retestear los niveles previos de la primera onda de Elliott del segundo movimiento. En cualquier caso, prestaremos atención porque parece que esto pudiera generar un desgaste o un movimiento de hombro, cabeza, hombro, que podría generar un movimiento bajista mucho más grande. Así que mucho cuidado con esta figura, que en este caso en el SP500 también debería verse, aunque con muchísima menos intensidad. Es mucho más obvio en el Dow Jones. Y el IBEX 35, para dejar ya los índices y prestar atención al selectivo español, bueno, pues en este caso puede haber una figura de hombro, cabeza, hombro mucho más ligera, mucho menos perceptible, después de, bueno, pues haber alcanzado niveles máximos previos de los 7.000, casi los 8.000 puntos del índice y tras 3 jornadas bastante insulsas que han carecido de movimiento a nivel de precio, pero de un incremento en el volumen bastante importante respecto a las jornadas anteriores, donde vimos muchas más subidas, puede ser que este movimiento, bueno, pues esté generando una presión bajista para retestear el nivel del 38,2% de Fibonacci. Y ya para terminar, en el mercado de divisas ya hemos visto que el dólar es una de las principales divisas de hoy. En lo relativo
al euro, pues estos movimientos, el euro está adquiriendo mucha más fuerza junto con el yen japonés. Y en este caso, bueno, pues esa tonía general que vemos entre las dos divisas están haciendo que hoy prácticamente no haya oscilaciones. Habrá que esperar, lógicamente, a la evolución de los tipos de interés en Europa, en el Banco de Inglaterra y a la decisión de la OPEP respecto al petróleo para conseguir pues, ver algún tipo de movimiento a nivel de divisa. Por supuesto, están las solicitudes de desempleo a las 2:30, justo en la apertura, casi en la apertura del mercado americano, y hasta las 2:30, 3, pues no encontraremos movimientos importantes en el mercado Forex. Por mi parte, nada más, hoy el calendario, como os reseñaba, está marcado por las actas y por las decisiones de tipos de interés, los datos del discurso del miembro de la Reserva Federal junto con las solicitudes de prestación por desempleo y, como siempre, bueno, pues prestar atención a las noticias que vayamos publicando y los vídeos de los últimos seminarios realizados para vosotros. Un saludo, muy buenos días, buena suerte y hasta mañana.